Tras el gran diluvio, los descendientes de Noé comenzaron a extenderse por la tierra. Eran una sola familia, hablaban una sola lengua y compartían una misma visión del mundo. La humanidad empezaba de cero, con la oportunidad de construir un futuro diferente, más obediente, más agradecido. Pero la historia muestra que el corazón humano no cambia tan rápido. Con el paso del tiempo, las familias se desplazaron hacia el oriente y encontraron una vasta llanura en la región de Sinor. A simple vista, parecía el lugar perfecto para establecerse Chehahuamplau fértil y con los recursos suficientes para levantar una ciudad poderosa. Pero lo que nació allí no fue solo una ciudad, sino un desafío directo al cielo. El primer indicio de su intención aparece cuando deciden fabricar ladrillos quemados y mezclarlos con brea. Este detalle, que parece simple, fue en realidad una innovación que les permitió construir estructuras mucho más resistentes que la piedra común. La humanidad descubrió un nuevo poder, pero en vez de usarlo para honrar a Dios, lo usó para engrandecerse a sí misma. Entonces surgió la idea: construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Esa frase lo dice todo. No buscaban protegerse, no buscaban servir, buscaban famao. Buscaban unidad, sí, pero no unidad bajo Dios, sino unidad en la soberbia. No querían ser esparcidos, aunque Dios ya había ordenado desde Noé que la humanidad debía llenar la tierra. Era un rechazo directo a la voluntad divina. Imagina la escena: a miles de personas trabajando día y noche, cargando ladrillos, elevando paredes colosales, repitiendo con orgullo que iban a tocar el cielo. La torre no solo era una estructura, era un símbolo. Era la declaración humana de que podían vivir sin Dios, que podían llegar a alturas celestiales por su propio poder. La Biblia dice que Dios descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban. No porque no supiera lo que hacían, sino para mostrar que el reino del hombre jamás alcanza el reino de Dios, por más que se eleve. Y al observarlos, Dios declaró algo profundo: este pueblo es uno solo y tienen una sola lengua. Y han comenzado a hacer esto. Nada les será imposible. Esto no significa que Dios temiera al hombre, significaba que unidos en orgullo, la humanidad podía dirigirse de nuevo hacia la corrupción total que ya había provocado el diluvio. Así que Dios tomó una decisión protectora y correctiva: confundió sus lenguas. De pronto, quienes trabajaban juntos dejaron de entenderse. El albañil hablaba un idioma, su compañero otro distinto, y en cuestión de horas, la obra entera se paralizó. La confusión se extendió como un fuego invisible, rompiendo la falsa unidad que habían construido. Con la comunicación rota, ya no podían continuar. Cada grupo se reunió con quienes podían entender y, poco a poco, se esparcieron por la tierra, tal como Dios había ordenado desde el principio. El gran proyecto de orgullo quedó inconcluso. La torre se detuvo, la ciudad se apagó, y aquel lugar recibió un nombre que nunca olvidaría la humanidad: Ambabel, que significa confusión. Pero más allá del relato, la Torre de Babel es un espejo del corazón humano. Nos muestra cómo, incluso después de recibir misericordia, el hombre tiende a exaltar su propio nombre por encima del de Dios. Nos enseña que la unidad sin Dios no es una fortaleza. Ish, uma, trampa. Y nos recuerda que no importa cuán alto levantemos nuestros proyectos, si están cimentados en orgullo, Dios mismo puede detenerlos. La historia termina como comenzó, con la humanidad esparcida por la tierra, pero esta vez hablando diferentes lenguas, formando naciones, culturas y pueblos diversos. Incluso en la corrección, Dios llevó adelante su propósito, aunque la tierra se llenara y que el plan de salvación continuara a través de la historia. La Torre de Babel no es solo un juicio, es una lección eterna. Nos invita a preguntarnos: ¿estoy construyendo algo para la gloria de Dios o para la mía?